surja necesidad no solo propia del espacio, sino una necesidad social de asumir esta discusión que estaba pendiente y de generar espacios de discusión y de debate que revisen y en un futuro transformen procesos judiciales en sus sentidos más amplios. Además, el día de hoy tenemos el agrado de estar acompañados por Julieta Molina, es abogada, doctora en Ciencias Sociales, diplomada en Género y Derechos Humanos, además de ser también consultora, asesora en Derecho, Género y Feminismos. Bueno, para no quitarle más tiempo y nuevamente agradecerles a todos por estar, le voy a ceder la palabra a nuestra disertante y espero que esta actividad sea más productiva y gratificante para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Antes que nada, agradecerles a todos por la iniciativa, por estar acá, por tomarse el tiempo de estar en esta tarde acá hablando un poco sobre la reforma judicial feminista, que me parece no es poca cosa, porque bueno, es un tema que necesitamos poner en agenda, que necesitamos hablar más, poder debatirlo, así que gracias a los organizadores, a Carla por escribirme. Y bueno, una aclaración nomás, todavía no soy doctora, estoy haciéndolo, pero gracias igual. Así que bueno, para comenzar, quería, bueno, un poco pensar en dónde estamos hoy en el tema del Poder Judicial, con qué nos encontramos. Bueno, creo que como para arrancar la tarde tenemos que pensar en cómo está el Poder Judicial en este momento. Creo que el Poder Judicial, bien como su palabra lo indica, es un poder del Estado y como poder del Estado confluye en un montón de relaciones de poder justamente. Hay relaciones políticas porque convengamos que todo es político, entonces no podemos pensar que una institución del Estado no hace política, ¿no? Por más de que en las facultades de Derecho siempre nos hablen de la imparcialidad en el Poder Judicial, la imparcialidad de los jueces, de las juezas, somos personas políticas, así que bueno, también es una institución que está completamente transversalizada por esas relaciones de poder y políticas. Hoy en día, y creo que hace rato ya, o sea, es algo que no viene de ahora, esta institución siempre ha sido una institución muy conservadora, en tanto, más que nada, el tema religioso está como muy relacionada y muy arraigada a la religión católica preponderantemente, y eso lleva a que, bueno, por supuesto, se tenga determinadas nociones sobre muchas cosas. No sé si a ustedes les ha pasado de ir alguna vez al Poder Judicial y encontrarse, por ejemplo, a mí me ha ocurrido de ir a despachos, a secretarías y demás, y uno puede ver que tienen hasta la cruz en el mismo despacho, o sea, eso tiene como una significación muy simbólica de, bueno, estás entrando acá, que es tipo territorio de la Iglesia Católica, digamos. Y en muchas provincias también la Iglesia tiene una influencia muy grande en lo que tiene que ver con las decisiones de los consejos de la magistratura, que son donde se deciden quiénes van a ser los y las juezas. Entonces, bueno, es algo como que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en esta institución, y también tenemos que tener en cuenta que en general los lugares de jerarquía, que eso creo que no es muy diferente a todas las otras instituciones, pero en general las jerarquías más grandes, más altas, está compuesta de varones cis, hetero, o sea, no estamos hablando de solamente de que tenemos ese techo de cristal solamente con las mujeres, sino también con las disidencias sexuales, o sea, hoy en día no tenemos, o por lo menos no conocemos muchas personas que estén en una gran jerarquía siendo mujeres, feministas o siendo disidentes.
Así que bueno, se podría decir que hoy está compuesta generalmente por varones cis, los jueces y los cargos de gran magnitud. Bueno, otra cosa que me parece que, digamos, podemos rescatar, por así decirlo, es que en algunos lugares, en algunas provincias, convengamos que en cada lugar es muy distinto el manejo, pero en algunos lugares hay algunas incipientes capacitaciones en perspectiva de género que se están llevando adelante, pero como les digo, son muy incipientes y eso también genera que todavía no logramos que haya una gran amplitud en fallos con perspectiva de género, porque esto es muy incipiente. También tenemos que saber y tener en claro que esta institución, esta estructura, está dotada de un montón de privilegios que tienen en general los jueces y las juezas, que eso también hace falta decirlo y seguramente también va a ser importante para poder profundizar en una posible reforma, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de justicia feminista? A ver, primero es importante hablar de que la justicia abarca mucho más que el Poder Judicial. O sea, no podemos decir que la justicia solamente es el Poder Judicial. El Poder Judicial es una de las instituciones que obviamente hace justicia o no, depende de la ocasión, pero digo, es importante tener en cuenta que la justicia abarca mucho más que la institución del Poder Judicial. Podemos decir que también incluye a las universidades, a la doctrina, a la jurisprudencia, a todos los fallos que se llevan adelante, a los colegios profesionales. O sea, no estamos hablando de que la justicia solamente es el Poder Judicial. Hay una relación, como dice Marisa Herrera, de género-especie. Así que, bueno, tenemos que pensarlo desde ese lugar. Podemos decir que puede haber una reforma judicial que tenga en cuenta el feminismo y la perspectiva de género, pero no es lo mismo que justicia feminista. Como para arrancar a pensar, bueno, ¿en qué estamos pidiendo? ¿Qué es lo que queremos? Los feminismos, las disidencias. Primero tenemos que plantearnos en que no todo en sí necesita ser modificado. Tenemos un montón de leyes, de convenciones internacionales, nacionales, que son muy importantes y muy buenas en materia de derechos sobre las mujeres y sobre las disidencias. El problema no está tanto en que nos falten leyes, sino en qué pasa con esas leyes que están ahí y que muchas veces los jueces no las leen o hacen caso omiso a ella. Entonces sería, no es que todo tenemos que reformar o todo tenemos que modificar, también hay una parte de concientizar hacia adentro de la institución, hacia adentro del Poder Judicial, la necesidad de que estas personas puedan tomar lo que dicen esas leyes, porque si no, es como que están ahí, pero después al momento de aplicar a un fallo no se aplica o se aplica otra ley, se las tiene como que no existieran. Y en realidad tenemos, por ejemplo, convenciones internacionales que están con jerarquía constitucional, es decir, que están al mismo nivel que la Constitución Nacional, que es nuestra ley fundamental del Estado. Tenemos convenciones como son la CEDAW, que justamente establece todos los derechos que tienen las mujeres. Entonces, ¿tenemos leyes? Sí, tenemos leyes. Tenemos la Ley Nacional de Erradicación a la Violencia contra la Mujer también. Pero, bueno, hay que empezar a generar una conciencia dentro del Poder Judicial y también adentro de los operadores judiciales, porque convengamos que no solamente, si bien los jueces son los que le aplican después, tenemos mucha gente trabajando en el Poder Judicial y todas esas personas tienen que empezar a capacitarse. Es decir, necesitamos en sí un diseño institucional que pueda tener determinadas reformas y pueda tener determinadas modificaciones y que sea distinto, pero que tenga una reforma que sea más profunda que quizás lo que veníamos pensando.
¿Qué es lo que implicaría una reforma judicial que sea feminista? ¿Cuáles son los puntos claves que le llamamos? Bueno, primero, esto que les decía antes, la cuestión de que se cumplan los instrumentos jurídicos que ya tenemos, que ya existen. Y por otro lado, también, por ejemplo, una ley que tenemos que es muy importante y que no se está cumpliendo en la actualidad es la ley de patrocinio jurídico obligatorio y gratuito para casos de violencia de género. Tenemos una ley que establece eso, pero sin embargo todavía no rige. Tengo entendido que el Ministerio de Mujeres y Disidencia de la Nación tiene pensado empezar a incorporar esto. Básicamente abogados, abogadas con perspectiva de género que puedan acompañar y que el Estado pueda pagarles para ese acompañamiento, pero que en realidad eso ya debería estar hace mucho y bueno, todavía no se ha alcanzado a garantizar. Disculpa, te quería hacer una pregunta. Sí. Delfina me llamo. ¿Qué número de ley es? No tengo el número de la ley acá, pero si querés se las puedo pasar después. Después Bueno, vale. Carla sí se las envía a todos. Buenísimo. Sí, después se lo pasamos. De hecho, la voy a buscar ahora para anotarla en el chat. Dale. Si la encontrás ahí rápido, pasala por el chat así ya la tienen todos. Bueno, después, esto digamos, imagínense que se tendría que federalizar, o sea, que tendría que llegar también a todas las provincias, a todas las ciudades. Es algo que no es fácil de lograr, pero que bueno, también eso implica una inversión del Estado muy fuerte en este tema y que si nos ponemos a pensar es necesario, porque hoy en día, gracias Lucía, porque hoy en día tenemos un montón de casos de violencia de género. Bueno, convengamos que no se ha sancionado tampoco la emergencia, pero en realidad, si tenemos una urgencia en resolver esto, bueno, tenemos que empezar a trabajarlo de una manera profunda. Después, algo que me parece importante es el tema de los mecanismos de seguimiento a los agresores. Pasa muchas veces de que, bueno, llega la denuncia, después esa persona, básicamente, algo que ya conocemos, seguramente si ya han acompañado a alguna amiga o saben de alguna conocida, llega la denuncia y muchas veces esas personas quedan por ahí libres como si nada y después terminan asesinando a la persona que amenazaron o que dijeron que iban a asesinar y ahí resulta que nos preguntamos y decimos, che, pero si esa persona tenía una denuncia, ¿qué pasó? Nadie sabía nada de ese agresor, por dónde andaba, pero la mujer muchas veces tiene que estar encerrada, no pudiendo hacer nada, no pudiendo salir, no pudiendo moverse. O sea, se estaría restringiendo el derecho de movilidad de la mujer cuando en realidad el que tendría que tener un control, y en esto, digamos, no es que yo sea sumamente punitivista y diga, bueno, sí o sí tiene que estar en la cárcel, pero sí un control mínimo de qué está haciendo esta persona que amenaza de muerte a otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, los mecanismos de seguimiento creo que son muy importantes con lo que pueden ser los botones antipánico y también las tobilleras, que es otra forma. Y me parece que también tendrían que, bueno, pensarse otro tipo de mecanismos para poder controlar a esa persona. No sé, digo, las salidas que hace, si se va a otra provincia o no. O sea, tener un poco de control sobre eso. Otro tema clave en una posible reforma sería poder brindarles a las mujeres y a la disidencia que conozcan cuáles son sus derechos en estas situaciones. Me llegan, yo no les puedo, pero ni nombrar la cantidad de mensajes que me llegan en Instagram de personas que no conocen, no saben qué hacer, les llega estar en una situación de violencia de género o tienen una amiga o alguien, no saben para dónde disparar y eso es muy preocupante porque si es algo que, si sabemos que tenemos un femicidio
cada 20 horas. ¿Cómo no conocemos los derechos que tenemos o qué hacer en esa situación? Empoderar a las mujeres para que conozcan esos derechos y para que sepan qué hago si me pasa esto. Y también que tengan un acompañamiento y una contención en ese proceso que muchas veces, bueno, ya vamos a entrar más en ese tema, pero digo que son procesos que son difíciles, que son de mucha angustia y que necesitamos un acompañamiento que no sea solamente de abogados o abogadas. Tiene que haber, digamos, un trabajo más, digamos, de distintas disciplinas que puedan abordar esto, porque me pasa a mí en la profesión que la ejerzo, que me llegan casos y que por ahí digo, yo esto no, o sea, yo si te digo algo, quizás te estoy diciendo mal las cosas, porque esto lo tendría que ver una trabajadora social, una psicóloga. Entonces, bueno, hacer un abordaje más interdisciplinario desde la misma justicia para acompañar estos casos de violencia de género. Algo que me parece fundamental y que sigue pasando en la actualidad, que no se revictimice más a las víctimas. El hecho de que una mujer cuando va a hacer una denuncia, no solo cuando va a hacer una denuncia, después en el mismo proceso por parte de los fiscales o de las fiscales, que muchas veces creo que por esa falta de capacitación y esa falta de empatía con las situaciones de violencia de género, son súper revictimizantes, porque esa persona no puede contarle a la policía, después ir a contarle a la fiscal, después ir a contarle al juez lo mismo que le pasó, porque estamos todo el tiempo volviendo hacia esa situación dolorosa, horrenda que está viviendo esa persona, y no podemos ni tenerla así, ni tenerla, por ejemplo, todo un día demorada y que la traten mal en el mismo juzgado. O sea, hay como digamos, muchas veces hasta maltrato en esas situaciones. Entonces, tenemos que frenar con ese maltrato, con esa revictimización hacia las mujeres víctimas de violencia de género. Otro tema es el tema de los procesos judiciales. Los procesos judiciales necesitamos que tengan perspectiva de género. Y a esto me refiero a que tengan participación activa las mujeres en esas situaciones o a les denunciantes, es decir, a disidencias también, en ese proceso, para que básicamente podamos garantizar el debido proceso legal, pero al mismo tiempo que esa persona pueda saber qué es lo que está pasando, qué es lo que va a ser lo próximo que se va a hacer. Hay mucha desinformación sobre ese proceso y muchas mujeres lo atraviesan con un montón de temores, de angustia de decir, no sé qué va a pasar y si se lo va a notificar o no a esta persona, qué hago yo cuando se notifique a esta persona, cuál es mi, digamos, me tengo que esconder porque básicamente se lo notifica y yo qué hago. O sea, hay todo un debido proceso que tiene que empezar a poder ser con una perspectiva de género. Vi que mandaron un mensaje, a ver, para que me fijo. Ah, bien, perfecto, listo. Bueno, vamos a un tema que me parece que es esencial y que ya lo tenemos, pero pareciera que no tanto, que es el tema de la ley Micaela. La ley Micaela está, la ley Micaela existe, tuvieron que asesinar a una piba como Micaela para que salga una ley, que eso ya me parece, no, te juro no tengo palabras para decir lo que me parece porque es demasiado fuerte, ¿no? Pero digo, tenemos esa ley por lo que le pasó a Micaela, por esa falta del Estado, esa falta también del Poder Judicial que liberó un tipo que ya tenía, que no lo tenía que liberar, pero bueno, sin entrar en eso, ¿no? Está, pero ¿qué pasa? Tenemos, primero, no todas las provincias han adherido al 100% en todas las localidades del país a la ley. Entonces, primero, tenemos que generar que absolutamente todos puedan adherir.
y además que haya una obligatoriedad y un cumplimiento efectivo de esa ley. Hace un par de semanas, la Asociación ABOFEM, de abogadas feministas, presentaron justamente presentaron en el Consejo de la Magistratura, básicamente porque se estaban haciendo los concursos de jueces y juezas y no se estaba teniendo en cuenta la obligatoriedad de la capacitación en la ley Micaela. Entonces, está buenísimo si está la ley, pero si después no se garantiza de que se cumpla esa ley, ¿cómo puede ser que estaban concursando y se iba a tener en cuenta para cargos de jueces y juezas gente que no tenía una capacitación en género? O sea, tenemos la ley y no se está garantizando que realmente se efectivice eso. Entonces, hacer que esa ley sea de cumplimiento efectivo, obligatorio, para todos los magistrados, incluido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y bueno, creo que también no hace ni falta decirlo, pero una situación que tenemos todavía en el Poder Judicial es la cuestión generacional. Tenemos gente, como sabrán, hay mucha gente muy grande en esto de que hablamos hoy de los privilegios, ¿no? Porque vos tenés la posibilidad, si mal no recuerdo, de estar como hasta los 70, 75 años en un cargo como juez y podés hasta ir renovándolo. Entonces, bueno, necesitamos también hacer un recambio generacional, no porque haya gente que sea grande y no pueda ser progresista en sus ideas o no pueda tener una perspectiva de género, pero sí porque tenemos un montón de gente que no pudo internalizar un montón de leyes que tenemos hoy en día, como no solo como la ley Micaela, sino por ejemplo la educación sexual integral, como por ejemplo la ley de matrimonio igualitario. O sea, ¿cómo puede todavía seguir habiendo jueces que, no sé, no comparten con la ley de matrimonio igualitario? O sea, no podés decir no comparto con la ley de matrimonio igualitario, es una ley. O sea, la tenés que cumplir y dar. Pero bueno, si tenemos personas que todavía no pudieron ayornarse a esas leyes que han sucedido en nuestra historia más reciente, bueno, claramente tenemos que poder empezar a hacer un recambio generacional que tenga más sentido con la cultura actual. Bueno, la ley de identidad de género también es algo que en algunos lugares a veces no cumplen con la ley de identidad de género, con el tema de si la persona se puso otro nombre, etcétera. Entonces, bueno, esas cosas, ¿no? Necesitamos que próximos jueces, juezas, además, para los concursos, además de tener esta perspectiva de género, tengan una perspectiva de derechos humanos, que sean no solamente empáticos con la cuestión de género, sino también con el tema de las clases. Me parece que necesitamos personas que sean transformadoras en esos espacios y que no sigan manteniendo viejos estándares del Poder Judicial. Por eso, bueno, hay que buscar también que se renueve, pero con personas que ya vienen de experiencias transformadoras. Bueno, también otra cosa que me parece súper importante es el tema de la paridad, no solamente de género, sino también tener en cuenta las disidencias y tener en cuenta que la paridad también tiene que tener como uno de sus objetivos que también haya personas, no solamente ser mujeres en esta paridad, sino el tema de la perspectiva de género, el tema de ser feminista, porque si renovamos y tenemos paridad, pero el cupo no sigue sin representarnos como feministas, como desde la perspectiva de género, tampoco estamos haciendo el cambio que necesitamos en esos espacios. Bueno. Después, otra cosa para tener en cuenta en estos puntos que veíamos como claves para una reforma judicial feminista es el tema de las licencias por maternidad o paternidad.
eso es algo que se debería incorporar en el Poder Judicial. Ay, perdón, mi gato se acaba de subir. Bajate. Está, bueno. No solo las licencias, sino también que haya una igualdad en esas licencias para que básicamente no sea, porque si no, ¿cuál es el mensaje que estamos dando con eso, no? Si tenemos una licencia para padres, no sé, que sea de 2 días y para mujeres mucho más extensa, básicamente estamos diciendo que la mujer se tiene que quedar en la casa y cuidar de los hijos y el padre seguir yendo a trabajar. Entonces, bueno, que podamos incorporar las licencias dentro del Poder Judicial, pero además que tengan una igualdad de condiciones para que se tengan en cuenta el tema de los cuidados. También políticas de cuidado dentro del Poder Judicial. Son todos temas que ya venimos hablando hace rato, pero que lamentablemente todavía el Poder Judicial no ha incorporado todos estos temas. O sea, yo capaz que se los digo y son temas que re sabemos, pero el Poder Judicial todavía no. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en eso. Un tema que me parece esencial es el tema de los jueces que ya tienen denuncias, por ejemplo, sobre violencia de género. Bueno, básicamente que si hay jueces que tienen denuncia por violencia de género, que se haga algo con esta persona, que tenga un costo el tener una denuncia por violencia de género y no que sigan su mandato como si nada. Entonces, bueno, ver o rever el tema de las sanciones a los jueces que tengan denuncias y también para aquellos que, por ejemplo, también hacen barbaridades en su lugar de funcionarios, como por ejemplo hemos escuchado a fiscales con dichos muy, pero muy desafortunados. Bueno, ¿qué pasó con todas esas personas? ¿Se hizo algo? ¿Se las sancionó? ¿No? Bueno, eso también es parte de los privilegios que hablábamos hoy, entonces eso también hay que reverlo. Bueno, también algo que me parece que sería importante es ver la posibilidad de crear un fuero único para lo que tiene que ver con violencia de género. Creo que eso es algo que es discutible y que se podría debatir y trabajar y ver, pero me parece que podría ser una manera de generar de que la persona que haya sufrido violencia de género no tenga que ir a hacer la denuncia, a ir para allá. No sé cómo se están manejando en Córdoba con estas situaciones, pero por ejemplo en Santa Fe, cuando una mujer hace una denuncia, ella misma tiene que notificar al agresor, o sea, puede mandarla a través electrónico o ella tiene que ir hasta la comisaría del domicilio de jurisdicción del agresor a darle la denuncia para que ellos se la den al agresor. O sea, tiene que ir hasta el barrio, básicamente en simples palabras, del agresor para notificarlo. Que ya sabemos que justamente si una persona que está en peligro, que está en vulnerabilidad, posiblemente esa medida que tiene que llevar es una medida de distancia, o sea, no se tiene que acercar al agresor, pero sin embargo lleva, pero porque hay todo un sistema como muy revictimizante en esto de decir, bueno, que vaya para allá. O sea, la mujer tiene que caminar para... Después tiene que ir a la municipalidad a ver si le entregan el botón antipánico. Entonces, creo que podría ser más sencillo que haya un fuero único que atienda todas estas situaciones y que no tengamos todo disperso y que después, ay, no sabíamos de la denuncia, no sabíamos qué tal cosa. Bueno, todo esto en un fuero único que pueda generar justamente más protección a la víctima y menos revictimización. Y por último, que quería decirles, y ya les doy la palabra para quienes quieran hacerme preguntas, también el tema de poder generar mayores vínculos entre el Poder Judicial y otras instituciones del Estado,
para poder mejorar estos servicios, como son las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad necesitan también ser bastante reformadas hacia su interior, y creo que eso es algo que es necesario para que nosotros podamos seguir trabajando estos temas. Porque si nosotros reformamos el Poder Judicial en todo lo otro, pero tenemos una fuerza de seguridad que no acompañe estas medidas, va a ser muy difícil porque, no sé, a mí me pasa muchas veces que no quiero que la víctima vaya a denunciar a la comisaría, porque sé cómo la van a tratar, porque sé cómo la van a mirar, porque sé que a veces ni siquiera le quieren tomar la denuncia, a ese nivel estamos. Entonces, sí, ahí tiene que haber un trabajo conjunto, tienen que unirse esas fuerzas para trabajar estos temas, ¿no? Bueno, y después más como una reflexión para ustedes, para que no bajen los brazos con todo esto. Me parece que estamos en un momento histórico en el que ya no estamos solas, completamente solas, como estábamos hace algunos años. Hoy en día tenemos mayor legitimidad en la sociedad para poder hablar estos temas, para poder decirlo, para poder plantearlo en nuestro lugar de militancia, en el lugar donde estudiemos. Vamos a tener compañeras que nos van a apoyar y que van a estar ahí acompañándonos. Entonces, bueno, no tengamos miedo de plantear, de ser rebeldes ante ante esta realidad que es muy injusta, que nos mata, que nos asesina todos los días. Así que bueno, como me parece que tenemos que seguir en este camino de replantear todo, de rebelarnos ante, no conformarnos con las instituciones que hoy en día tenemos, sino buscar instituciones que sean mucho más democráticas, feministas, y al mismo tiempo que se puedan que puedan aceptar de una vez por todas también a las disidencias, porque no solo nos matan a las mujeres, sino también hay un montón de disidencias que no solo las asesinan, sino también básicamente se mueren de hambre muchas, porque la verdad es que la situación en la que están, no tienen trabajo, no las aceptan en ningún lado. Entonces, bueno, tenemos que seguir peleando por todo esto, y tenemos que pelear por un poder judicial que no atienda solamente los casos de femicidio, sino que atienda no cuando ya se cometió el peor hecho, el más atroz, sino que se tome desde antes todo eso, que se tome en cuenta la denuncia, que se trabaje sobre lo previo, que se trabaje no sobre solamente, bueno, repetir leyes como loros, porque no estamos para eso, sino que básicamente estamos para brindar un servicio a la comunidad, y de esa manera tenemos que ser mucho más empáticos con la sociedad y no permitir que el derecho se transforme en eso, en una ley rígida, en una letra, y poder ser mucho más, trabajar más con la gente, digamos. Y por el Estado, ya no tanto el Poder Judicial, sino el hecho de trabajar la educación no sexista para prevenir la violencia de género. La ESI es fundamental, es completamente fundamental. Si no tenemos ESI en la escuela, no pretendamos que después las situaciones de noviazgos violentos que hay, porque necesitamos la ESI en las escuelas, necesitamos trabajar sobre las infancias, sobre la violencia que hay en las infancias. Y bueno, creo que esto es como empezar a generar un debate que necesitamos poner en agenda pública, necesitamos que esto tome la dimensión de que todo el mundo entienda que hay una necesidad importante de reformar el Poder Judicial. Así que bueno, sigamos militando y luchando por eso. Excelente, excelente reflexión, Juli. La verdad es que es muy importante lo que decís. Y creo que la militancia de cada uno de nosotros se basa un poco en eso, ¿no? De todos los días ver en la tele un femicidio más, una discriminación más,
etcétera, digamos, y que aún así seguimos de pie y seguimos luchando. Ahí recién vos hablabas del fuero de violencia, la importancia de que exista, digamos, un fuero que se dedique especialmente a la violencia de género. Bueno, hace poco la legislatura de Córdoba aprobó el proyecto de ley que hizo el gobernador Juan Schiaretti, y bueno, por suerte tenemos un foro, Qué bueno. un fuero penal. Me alegro mucho y eso por ahí es, me parece que lo importante de lo que decía hoy de federalizar todas estas cuestiones, ¿no? Porque hay provincias que tienen grandes avances en algunos temas y hay muchas que realmente están en situaciones muy, pero muy precarias en todo esto. Tengo mucha gente del sur que me escribe que no tienen absolutamente nada. Gente del norte, la verdad es que no, ni siquiera, muy pocas llegó. Entonces, bueno, necesitamos que todo esto llegue a todo el país. Sería, creo, lo más justo. Pero bueno, me alegra un montón que en Córdoba se haya aprobado y ojalá sea contagie a otros lugares. Tal cual, sí. Si alguien quiere tomar la palabra, lo puede hacer. Sí. O quieren poner en el chat, también se puede. Sí, también. Yo ahí Bueno, ahí creo el chat. tenemos algo A en el ver. chat. Ahí estoy viendo el mensaje. Flor levantó la mano, así que ella, me parece. Estaba leyendo con el micrófono apagado, pero dale, Flor, habla y después lo leo. Bueno, primero, buenas tardes a todas. Muchas gracias, todos. Luciano. Sí, yo justo también estaba leyendo los mensajes, por eso había bajado un toque la mano. Bueno, primero, Juli, Hola, Florencia. mil gracias, de verdad. Yo me sumé un poquito más tarde porque justo estaba viajando, estaba en el auto y no tenía señal. Me sumé en el auto y escuchaba como medio, medio distorsionado. Pero la verdad, muy bueno lo que decís y quería aportar dos cosas. Primero, el tema de la ley Micaela, que es cierto que no en todas las provincias están adheridas y no todas la están aplicando, pero también me parece importante que velemos porque en las provincias que sí se aplican, como es el caso de Córdoba, la calidad, digamos, no solamente del curso, porque los cursos generalmente tienen el contenido es bastante uniforme, por lo que estuve viendo, al menos en la Universidad Nacional de Córdoba, en el gobierno de la provincia y demás, vi que el contenido era uniforme y era muy bueno, pero lo importante también es la evaluación y la instancia de evaluación, y que eso por ahí muchas veces se hace a través de plataformas digitales, por ahí con preguntas multiple choice, que, que hacen o que dejan la posibilidad de que el funcionario, funcionaria, no sea él el que hace la capacitación. ¿Se entiende? Claro. Y eso es importantísimo, digamos, está bien. En Córdoba tenemos un sistema que tiene que estar a través de CIDI, por ejemplo, pero hay muchos funcionarios que no las hacen y lo he visto en otras, en amigas mías que laburan y que te dicen, no, sí, yo hice la mía y lo importante, digamos, es que realmente sea el funcionario el que la ejecute. Ni me quiero imaginar cómo funcionaría entonces en un juzgado o en un lugar donde generalmente se desligan las competencias y demás. Entonces me parece importantísimo que el tema de la evaluación sea realmente efectivo ahí, digamos. Eso en primer lugar, importantísimo, importantísimo. Totalmente de acuerdo, Florencia. De hecho, o sea, hoy justo estaba mirando antes de la charla una situación que no recuerdo bien dónde sucedió, pero de un juez que está rindiendo para justamente, está concursando y una de las mujeres que están ahí tomándole el examen del Consejo de la Magistratura, que muy bien digo, porque no sé si en todos lados el Consejo de la Magistratura se maneja de la misma manera, supongo que no, pero le pregunta qué es el techo de cristal y se mandó un bolazo que vos decís, yo no sé, en ese momento no sé qué.
la compostura de esa compañera para poder decirle, bueno, listo, ya está. Pero digo, ¿no? Que claramente ahí esa persona no lo había hecho la ley Micaela. O Claro, si la tal hizo cual. por otro, no sé. Sí, o por ahí no están, digo, como son, generalmente son evaluaciones que se hacen a través de plataformas digitales, es un sistema de multiple choice que te permite, digamos, por más que tenga un tiempo y todo, siempre te da la pauta, digamos. Hemos estado en un año en donde ha habido muchísimos conflictos alrededor de eso, pero me parece importante hacer hincapié, digamos, también en esa evaluación y en instancias que sean también colectivas, porque al menos a mí me ha pasado que por ahí con algunos, con instancias en las que he podido reunirme con chicos de secundario, que una cosa es hablarle a la persona y la otra es cuando está en un entorno en donde tiene empatía con otras mujeres que están ahí y que entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de ciertas situaciones, digamos. Eso también, las instancias colectivas muchas veces son importantes también. Entonces, ver la forma de aplicar eso. Y lo otro que quería aportar es que ahora en la provincia de Córdoba no solamente hay un fuero que se encarga de violencia de género, sino que también han podido en distintos fiscalías alrededor de toda la provincia, disculpe, yo no soy abogada, entonces por ahí se me mezclan las cosas, pero en distintas fiscalías de toda la provincia se han asignado competencias en materia de violencia de género. Cosa que además no sea solamente en el fuero que va a estar en la provincia de Córdoba, o sea, digamos que va a Córdoba haber capital. en Córdoba capital, exactamente, sino también se agregan competencias en distintas localidades de toda la provincia, digamos, ¿no? Porque muchas veces también nos pasa que no llega, digamos, o sea, sabemos que las mujeres del interior lo tienen mucho más difícil, ¿no? O sea que muchas veces Sí. para las mujeres del interior es mucho más difícil acceder a la justicia. Entonces, por eso también me parece importante recalcar eso, de que también hay en algunas ciudades del interior. Muchas gracias. Bueno, quería comentarles que Juli está, digamos, con poco tiempo, pero si te parece, Juli, acá Mariana quería tomar la palabra, si te parece. Mariana, ¿estás? Dale, sí. Una preguntita o alguna reflexión más, me puedo estirar 5 minutitos más. Después a las 20 ya tengo otro compromiso, pero 5 minutitos más estamos. Perfecto. ¿Estás, Mariana? Hola Carlita, sí, acá estoy. Yo había igual comentado que Jennifer también había levantado la mano, así que si Jennifer también está ahí, puede tomar la palabra. Y si no, también más de lo que decían los compañeros, primero agradecer por el encuentro, me parece súper importante. Y después también, nada, decir que para mí también es clave la capacitación al Poder Judicial. Y bueno, nada, la creación de redes interdisciplinarias un poco para abordar toda esta problemática. Y que nada, sigamos avanzando, como siempre, en la militancia y en la convicción que tenemos para mejorar también socialmente. Y nada, quería saber también si estaba Jennifer ahí, que estaba levantando la mano hace un rato y la veía, por eso había también yo comentado en el chat. No, yo hice la pregunta por el chat para no interrumpir. No, te quería decir, Mariana, que la verdad que es súper importante el trabajo interdisciplinario en este tema. Tengo colegas que la verdad es que están haciendo un trabajo muy bueno en relación a tomar estos casos con otros profesionales también, y me parece que esto es algo que tendría que llegar al Poder Judicial. O sea, no solamente que sea una cuestión de una pericia psicológica de si esa persona está o no en condiciones de hacer una declaración testimonial, etcétera, sino también en el hecho de acompañar a esa persona y contener, porque no se trata solamente de evaluar la veracidad o no de sus dichos, sino de la situación que está viviendo, que posiblemente necesita mucha más respuesta del Poder Judicial que simplemente una notificación. Me parece que eso que decías es muy, muy pertinente.
Totalmente, yo por ahí muchas veces veo que también nosotros, más los que estudiamos Derecho, como que nos centramos también un poco exclusivamente en lo legal y dejamos afuera un montón de cuestiones, como en este caso el acompañamiento psicológico, que me parece clave, particularmente en las víctimas de violencia de género, así que sí, la interdisciplinariedad, como decías, es fundamental. Y nada, también agradecerte de nuevo por este encuentro, porque siempre es muy, muy necesario. Gracias. Sí, la verdad que muchísimas gracias, Juli. Yo antes de que te retires y decirle primero a los participantes que para acreditar la asistencia, bueno, tienen que dejar su nombre, apellido, DNI, correo electrónico, así después al finalizar el ciclo le damos el certificado. Y por último, decir que sí, tenemos un sistema de justicia que atrasa enormemente y que tiene que haber una reforma feminista urgente, digamos, porque ya no se trata de resolver casos aislados, se trata de reformular, por supuesto, un modelo de enjuiciamiento penal, se trata de transformar el sistema jurídico para que desde una perspectiva de género, por supuesto, garantice la igualdad de todos y todas, porque se trata del antes, se trata del durante y se trata del después. Por eso recalco que es muy importante generar estos espacios en donde se genere un debate amplio, heterogéneo e inclusivo, como dije recién, para encarar de qué forma vamos a llevar adelante esta reforma judicial feminista. Así que, bueno, Juli, lo que tengo para decir son palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido muy enriquecedor, los comentarios hablan por sí solos. Por estar acá, gracias por la invitación, y bueno, disculpen que me tenga que ir, tenía otros compromisos que ya había asumido, pero cualquier reflexión que quieran enviármela en Instagram lo pueden hacer también, así que estoy a disposición para lo que necesiten. Les mando un abrazo grande y bueno, sigamos debatiendo y discutiendo porque claramente esto sigue, esto tenemos que seguir debatiéndolo en las calles, en la facultad, en todos lados. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias, Juli. Muchísimas No se olviden de dejar sus datos para el certificado. Yo después, cuando corte la grabación, va a dejar constancia de la gente que escribió en el chat. Y bueno, agradecerle a cada uno de ustedes por sumarse, por supuesto, agradecerle ahí a Patricia Esne, presidenta del Consejo Deliberante de San Francisco. Bueno, recién no la mencioné porque, bueno, justo la disertante se tenía que ir porque estaba con contratiempos, pero muchísimas gracias por sumarte y a todas y todes por sumarse. Así que, bueno, le doy un tiempo para que muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias a vos, Patricia. Gracias. Carlita, ¿vas a ir copiando vos los nombres? Como estoy grabando la reunión, Steffi, directamente la plataforma Meet me tira un Excel con las personas que se unieron y, bueno, todo el registro del chat qué y bueno. correo electrónico. Sí, por eso no. Bueno, de todas formas, si alguien no alcanzó a anotarse en el chat, de todas formas, tengo el registro de la gente que se unió con el correo electrónico, así que quédense tranquilos. Bueno, gracias Carla por siempre tenerme presente, por la invitación, así que bueno, todo lo que me pueda unir, voy a estar. Estuvo excelente, me encantó, así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir en la próxima que van a estar muy buenas. Gracias Patricia siempre por unirte y San Francisco siempre ahí presente. Sí, yo ahora escribí, bueno, después de lo que comentaban del equipo interdisciplinario, viste que bueno, existe el polo en Córdoba Integral de la Mujer y acá en San Francisco tenemos la suerte de tenerlo. Y bueno, obviamente cuenta con un equipo de trabajadores sociales, psicólogas, abogadas que hacen acompañamiento a la mujer que va, digamos, en situación de violencia, que a veces no llegan a formular denuncias, pero bueno, hacen ese acompañamiento, ese seguimiento, que es lo que la abogada remarcaba, ¿no es cierto?, de seguirlas, de acompañarlas, de saber cómo sigue todo el proceso después de, bueno, de querer hacer una denuncia y después que sigue, cómo sigue, ¿no es cierto?, porque no es fácil tampoco para las mujeres, y que Córdoba realmente que,
bueno, le falta, pero tiene mucho avance en situación de violencia. Así que bueno, muchas gracias y espero que encontrarnos. Uno de las charlas que tenemos pensadas va a ser justamente abordar la reforma judicial feminista de una perspectiva interdisciplinaria. Entonces, todas estas cuestiones que vos estás nombrando lo vamos a tener en cuenta para la próxima charla. Bueno. Muchas gracias. Bárbaro. Bueno, no, gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias, compañeros. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chicas, salió muy linda la reunión. Yo me quedé con ganas de